Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, por supuesto, a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por seguirnos a través de Zona PUC, la radio en línea de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a comenzar recibiendo aquí en nuestros estudios a la presidenta de ONAMIAP. ONAMIAP es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú. Ella es Melania Canales Poma. Yo quiero agradecerle muchísimo a Melania que se haya dado un tiempito para estar con nosotros. Bienvenida. Alguien causa de cacho, Hamta Carlos. Bueno, buen día. Estoy saludando en mi idioma originario que es quechua. Bien, gracias una vez más por la invitación y estamos aquí también para conversar contigo y ver desde nuestras organizaciones, nuestro punto de vista y también en el marco de los derechos de los pueblos indígenas, las diferentes situaciones que se están suscitando en nuestro país. Excelente, vamos a conversar de ello. Nos acompaña también Paolo Gamarra. Paolo es abogado, es del equipo técnico de ONAMIAP. ¿Cómo estás, Paolo? Bienvenido. Bienvenido, gracias por la invitación. No, igual, encantado, hombre. Como lo menciona Melania, estamos acá pues para poder contar un poquito la perspectiva que tienen los pueblos de todas estas situaciones que están atravesando respecto a sus tierras, a sus bosques. Y una de las últimas, seguro que habrá más para poner sobre la mesa, tiene que ver con la priorización que ha hecho el gobierno del presidente Vizcarra, dejando de lado además demandas de los pueblos indígenas al concesionar 8 millones de hectáreas de bosque a inversores privados. El objetivo del gobierno del presidente Vizcarra podrá ser muy loable, tendrá que ver con el crecimiento económico del país, pero cuando estos territorios se sobreponen a lugares donde vive población indígena, que además lo hace desde antes de la creación del Estado peruano, es cuando los problemas comienzan. Por favor, Melania, cuéntanos un poco de esta situación que ustedes han denunciado. Bien, mira, estas concesiones que se van a dar, concesiones forestales de más de 8 millones, como dice ahí, no es que más que otra cosa que la implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Esa es una realidad que estamos hablando y dentro de ello, pues, una de las cosas es que le dan prioridades son a las actividades extractivas. Entiendo. Actividades extractivas y, por supuesto, dentro de los territorios de los pueblos indígenas, en los bosques, están las actividades extractivas, lo que le gusta al gran empresariado y lo que le gusta también al Estado, ¿no? Por querer recaudar fondos, ¿no? Como se puede decir, pero fondos, bueno, yo sí tengo ahí muchas cosas, fondos que recaudan para la gran corrupción, se puede decir también, ¿no? Te entiendo. Sí, así es. Entonces, esto es una preocupación, porque efectivamente, como tú lo has dicho, los pueblos indígenas han venido ocupando desde sus ancestros estos territorios. Y muchos de ellos no necesariamente tienen que tener un documento, decir, este es mi título, porque han ocupado ancestralmente antes del Estado, antes del Perú, antes de la República. Entonces, no necesariamente muchos de ellos tienen documentos. Y la costumbre genera derecho, dicho sea de paso. Exacto, digamos, ¿no? Entonces han venido posesionando mucho antes. Lo que pasa es que también ahora existe el tema de la titulación a los territorios colectivos y todo, ¿no? Con el famoso PTRT3, pero no se da prioridad tampoco a la titulación de las comunidades, al contrario, se da prioridad a la titulación individual. La única forma es, es una forma de despojo territorial que se está suscitando en nuestro país y claro, con el nombre de, ¿cómo se puede decir?, del desarrollo. Y el desarrollo es solamente extractivo y no lo ven el desarrollo integral como vemos los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, para nosotros el desarrollo está en nuestro territorio y el territorio viene a ser todo, el agua, el bosque, los animales, nosotros mismos, los pueblos indígenas, somos parte de ese territorio.
Y entonces, si el territorio lo van a destruir, es como decir, están cometiendo el genocidio a los pueblos indígenas. Lo único es que nos desaparezcan a los pueblos indígenas de sus territorios. Esa es la única finalidad, ¿no?, de esta forma de despojos que se están dando, que es las concesiones forestales, ¿no? De acuerdo. Ahora, Melania, ¿crees tú que la lentitud del Estado peruano en el proceso de titulación de las comunidades es a propósito? ¿Está hecho para generar esta cosa un poco clara en términos de derechos? Por supuesto, de todas maneras, porque hay una lentitud y tampoco hay la voluntad, ¿no? Primero está la titulación individual, es de la prioridad para el Estado y le conviene porque luego entran el empresariado o les compra también a los otros el gran empresariado, así que se adueñan de los territorios. Entonces, esto es una forma, y asimismo también estamos hablando de las reservas nacionales, el Parque Nacional, las reservas comunales. Sin duda. Y claro, y cuando a esas reservas le tienen que dar a una concesión, o sea, extractiva, lo van a dar sin oponerse. Por más que esta reserva de nada sirve que lo llamen reserva. ¿Hasta cuándo duran las reservas? ¿Hasta cuándo está en la mano del gobierno? Esa es una preocupación que tenemos también. Pablo, ¿cuáles son las herramientas jurídicas con las que cuentan los pueblos indígenas para poder defenderse de esta suerte de usurpación? A ver, yo creo que tenemos que empezar un poco por ver la concepción que tenemos respecto a la tierra, ¿no? En principio, pues nosotros tenemos, pues nos enseñan en las universidades de que la tierra, pues es un valor económico, patrimonial, pero para los pueblos tiene esto un valor adicional, un valor especial, un valor cultural. Por eso es que muchos de los pueblos nos dicen, pues, que sus tierras, sus bosques, sus lagunas tienen vida. Entonces, debemos partir por reconocer este valor especial que le dan los pueblos a su territorio, ¿no? Y esto está en el marco del convenio 169 de la OIT, que es, pues, el instrumento internacional más favorable que tienen ahora los pueblos, ya que aquí en normativa nacional es un poco complicado. Entonces, partimos porque el Estado tiene una obligación de reconocer este valor especial que tienen las tierras, el territorio de los pueblos indígenas. Una vez que se tenga que reconocer esto, pues el Estado tiene una obligación adicional, que es la de delimitar, de proteger y la de titular estos territorios, ¿no? Entonces, eso igual en el marco del convenio 169 de la OIT, pero estas normas que se establecen en el marco del convenio 169 no se quedan simplemente en el papel en las normas, sino que también han sido objeto de desarrollo por la Corte Interamericana, a la cual nosotros estamos sujetos bajo su jurisdicción cuando se demande violación de derechos humanos al Estado peruano, ¿no? Y en uno de estos casos muy conocidos para los pueblos indígenas, que es el caso de Aguactini, cuando se demandó al Estado de Guatemala, pues se determinó el estándar de protección de esos territorios, de titulación, pero no solo se quedó ahí, sino que también se dijo que mientras que no haya una titulación, pues el Estado estaba en la obligación de abstenerse de hacer cualquier actividad que pueda, pues, perjudicar. Eso es una sentencia de la Corte Interamericana que es de obligatorio cumplimiento por el Estado peruano. Entonces, esos son, pues, ahora las herramientas que nosotros tenemos para poder demandar la protección, la titulación, una protección completa del territorio de los pueblos. Hablo, Melania, desde el absoluto desconocimiento, pero te pregunto, ¿existe en el bosque peruano en general la posibilidad de explotación forestal ordenada, regulada, donde no haya presencia de comunidades indígenas? Mira, yo creo que todo el territorio, los bosques, claro, o sea, es como le digo, los pueblos indígenas, claro, están asentados a un lado, pero luego tienen el bosque, ahí claro, y entonces ahí está toda la biodiversidad. Entonces, acuérdate que los pueblos amazónicos eran cazadores, recolectores, ¿seguro?, ¿no es cierto?, pescadores, entonces tenían el territorio amplio y se iban desplazando por hoy día un lado, al mes siguiente, por decir, al otro lado, y iban desplazándose. Entonces su territorio es todo, no pueden vivir solo en una parte.
Es como el cuerpo humano, el territorio. Si te haces herida en una mano o un dedo, te va a afectar todo el cuerpo. Y es lo que pasa también con el territorio. El territorio de los pueblos indígenas, pues ahí está su medicina, ¿no? Y ahí está su parte de su comida, su alimento, están ahí, están los dioses también, así como siempre digo, las iglesias o los religiosos, así como la iglesia católica, tiene su iglesia, su ¿no? divinidad. Claro, y nosotros, claro, la divinidad, pero nosotros también tenemos, ¿Seguro? Ahí están nuestros ríos, ¿Seguro? los montes donde posiblemente nadie quiere entrar. La mirada cultural de la que hablaba Paola, ¿no? Claro, entonces ahí está. Entonces imagínate profanar lugares sagrados de los pueblos indígenas, que son los bosques, o los cerros, como le decimos, o los ríos. Entonces yo creo que, como lo dicen, eso no se concibe por aquel empresariado, por el Estado que solamente quiere desarrollo. Piensa que el desarrollo es, pues, ¿sabes qué? Extraer recursos. Oye, ¿y qué va a pasar con la gente que vive ahí? Nosotros los pueblos indígenas siempre hemos tenido desarrollo, ojo, sino que nos han dicho, oye, es que tu pensamiento no sirve, tu lengua no sirve, tu ropa no sirve, o sea, todo lo nuestro. Ustedes representan el atraso, digamos, personas de tercera categoría, o sea, y con todo ello, con todas esas expresiones racistas, se puede decir, colonialistas, encima, que con normativas te van despojando el territorio, del territorio de los pueblos indígenas donde han vivido ancestralmente, y ahí está nuestra vida misma, porque el territorio es parte de nuestra vida, como siempre lo hemos dicho. Si desaparece el territorio, desaparecemos nosotros. Ahora, Melania, si nos está escuchando algún empresario de la industria de la madera, dirá, pero entonces, ¿dónde corto mis árboles? Tienen que plantar en lugares donde de repente están desforestados, y ahí podrán hacer un manejo. O sea, hay también otras alternativas, pero no es posible despojar los territorios de los pueblos indígenas, sino es como le digo, es parte de su subsistencia, y eso no lo quieren entender. ¿Qué quieren? Convertirnos en consumistas, que todo el mundo, hasta en la Amazonía, llegue al supermercado y vayamos a comprar al supermercado. Si ahí está nuestro mercado, en los bosques, en el territorio, ¿no? Entonces, y está la biodiversidad. Y eso es increíble. Y entonces, eso es una cosa que nosotras justamente defendemos, ¿no? Ahora, ¿no les ha sorprendido, Paolo, que sea CERFOR quien haya asumido esto? Cuando CERFOR, digamos, uno pensaría que es la agencia estatal encargada de cuidar el bosque, ¿no? De comerse los pleitos de protección del bosque, ser un poco la que administra ahora estos espacios. Sí, sucede que también hay un déficit en la formación de nuestros funcionarios. Ok, cuéntame, ¿no? O sea, eso es muy pasa importante. Que desde las universidades no nos enseñan esto de los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Entonces, nuestros funcionarios han crecido pues con una enseñanza muy occidental. Totalmente. De ver los territorios como algo económico, algo individualista, ¿no? Entonces yo creo que parte de ahí, ¿no? Parte también de que las universidades podamos formar nuevos profesionales que salgan adelante y cuando ocupen pues espacios públicos puedan tener pues una visión más amplia, ¿no? ¿Te imaginarías un funcionario con una mirada más intercultural, digamos? Claro, de todas maneras. Interesante. Bien, y ahora entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Esto hay que denunciarlo en cortes? ¿Qué van a hacer ustedes como organización? ¿O es que dan la alarma un poquito y se sienten un poco atados de manos? ¿Qué van a hacer, Melania? Bien, yo creo que ahí hay muchas cosas que decir, ¿no? Justo conversamos, ¿no?, con el equipo y decía, y viendo un poco también, esto no es novedad, el tema de las concesiones forestales se ha venido dando también en el año 2002, 10.000 hectáreas, y de las cuales tengo entendido que 2.000 hectáreas, bueno, han sido ahí manejados por el Estado, implementados, y el resto, pues, a lo ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar también ahora?
¿no? Entonces, esa es Bueno, una aquí se hablan preocupación. de 8 millones. ¿No? Claro, ahora hablan de 8 Estamos hablando millones. miles, son 8 Claro, millones de hectáreas, 8, no, 10 millones eran, Ajá. ¿no? Aquella fecha, y ahora es 8 millones. Ok, Entonces, ya, ok. sí. Entonces, y eso es una preocupación que tenemos también como pueblos indígenas, y verdaderamente nosotras estamos atentas, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Y justo tenemos que agotar la vía administrativa de todas maneras, mandando sí van a cartas. tomar acción, digamos. Vamos a mandar cartas al respecto, oye, ¿qué está pasando? Y esto, el otro, ¿cuál va a ser su mirada en este caso del gobierno? Y según eso, vamos a proceder. O sea, es como le digo, Se van a comer el pleito. a Melania. agotar la vía administrativa, ¿no? De Entonces, acuerdo. y entrar a conversar. Yo sé que a veces es un poco dificultoso conversar con el gobierno, pero Seguro. de todas maneras tenemos No, que hacerlo, el ambiente, él porque debería es una ser el forma de canal, ¿no? protección. Bueno, háblame del Ministerio de Cultura, que es el ente rector de los pueblos Y indígenas tampoco mueve mucho. y viola derechos humanos igual. O sea, te digo, estamos en el Perú, por ejemplo, siempre criticamos, no existe institucionalidad de pueblos indígenas. Ok. Y también el propio Estado o el propio gobierno se ha encargado de debilitar también a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, En una lógica de que las organizaciones no sean lo suficientemente fuertes como para enfrentar cosas como esta. Exacto. Entonces se han encargado de debilitar, se ha encargado de estereotipar también. Entonces hay muchas situaciones detrás de eso, ¿no? Entonces, para nosotros también como organización indígena no es tan fácil, porque después vienen también las Las la represalia, las persecuciones, querellas, por etcétera, supuesto. etcétera. Pero bueno. No, lo entiendo. Pero lamentablemente tenemos que hacer algo, porque si no lo hacemos, también se queda en el sueño de los justos, y aparte de eso, De acuerdo. el Estado, bien, ahí. Melania, Paolo, si hay algo que yo tengo que hacer es irme a la pausa, pero no se vayan, para seguir Ok. conversando de estos Quedamos temas que acá. son muy Allí. importantes. Quédense con nosotros, estamos en Espacio de Gestión. Continuamos en el programa, qué bueno que están con nosotros, nos acompaña Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú. Tremenda organización de mujeres, hay que prestarle atención a ONAMIAP. Y Paolo Gamarra, del equipo técnico de ONAMIAP. Estamos hablando de la decisión del gobierno del presidente Vizcarra de concesionar 8 millones de hectáreas de bosques a inversores privados. En este momento hay 41 concesiones forestales que se encuentran superpuestas a territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, por ejemplo. Hay 4 que se superponen a la reserva indígena Yabari Tapiche y 37 a la reserva indígena Yabari Mire. Melania, no entiendo, si hacemos reservas, si hacemos parques naturales con la idea de conservar, ¿qué hacemos dando concesiones en esa Exacto, zona? yo te decía eso, o sea, de nada sirve que existan los parques nacionales, ¿no? Entonces, porque lamentablemente lo van a seguir dando, es el gobierno. Se creen dueños del territorio total y de nosotros los pueblos indígenas también, o sea, de los seres humanos, ¿no? Entonces, es una preocupación que tenemos. De nada sirve, porque en realidad hay mucha superposición, inclusive cuando dan titulación individual, también ponen sobre los territorios indígenas. Tal cual. O sea, hay miles de problemas al respecto. Y eso es, pues, o sea, la visibilidad que podemos decir lo que está sucediendo. O sea, ahí hay plenamente violación de derechos humanos Sin duda. y derechos de pueblos indígenas. Sin duda. Este gobierno no respeta. Y esto es, como le decía al principio, es parte de la implementación del Plan Nacional, ¿no es cierto?, de productividad y competitividad. Y a esto se suma, pues siempre criticamos también el tema de la educación. Y justamente ya no tenemos en los colegios, por ejemplo, la educación, o sea, cursos como de filosofía, lógica, ¿no?, donde las personas puedan razonar, reflexionar, filosofar. Ahora, con el Plan Nacional se piensa quitar, por ejemplo, literatura o lenguaje. Se piensa quitar historia del Perú. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos van a dejar sin mirar hacia atrás, solamente como un animal de trabajo.
es lo que piensa hacer, crear puestitos técnicos y trabaja. Sé competitivo, pero sin derechos. Hay que competir sin derechos o pisando los derechos de los demás. Entonces, eso es una preocupación que verdaderamente tenemos y es lo que pasa con los pueblos indígenas cuando tenemos que hablar de sus territorios. Y la disputa es el territorio. Mira los estados de emergencia que existe a nivel nacional, que ni siquiera se visibiliza. Hay muchos estados de emergencia como el Espinar, como las Bambas, como las zonas petroleras donde hay derrame petrolero. Sin duda, sí. Entonces, esos lugares donde están en estado de emergencia no se visibiliza y va reprimiendo el Estado en forma silenciosa. Entonces, eso es una preocupación. Si alguien tiene que hablar, pues lamentablemente hay mucha persecución. Y hay muchos hermanos y hermanas que ahorita en esos lugares pues están siendo perseguidas, criminalizadas, porque no podemos reclamar hoy y decir, oye, este es mi derecho, estos son los problemas, porque al toque te empiezan, ¿no es cierto?, a cuestionar. Entonces, eso es una preocupación, porque entonces, ¿de qué forma vamos a reclamar nuestros derechos? ¿No? Si mandas un documento y dices, vamos a ver este documento, y a veces eso nos pasa con el Ministerio de Cultura. Nos sentamos a conversar, mientras por el otro lado están haciendo normativas que violan derechos humanos. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? Claro, ¿para qué converso? ¿Para qué converso si verdaderamente no se va a implementar o simplemente te entretienen? De acuerdo. Pablo, te propongo una mirada un poco más política. ¿Es posible que esto genere desde el espacio indígena, desde las organizaciones, un espacio de revuelta, de agitación, un espacio que pueda devenir en violencia? Creo que, como lo menciona Melania, lo primero que tenemos que hacer como organizaciones indígenas es buscar un diálogo, ¿no? Acercarnos al Estado primero para dialogar, conocer bien qué es lo que está planteando, cuáles van a ser sus acciones futuras, y pues como acciones violentas, no, porque también ha sido como una estigmatización muy fuerte que han hecho los pueblos. Entonces, no, los pueblos no son así, ¿no? Buscamos el diálogo y pues vamos a tomar los mecanismos pues legales que se tengan que tomar. Límites, para ver, ¿no? Pues digamos, cuando ya dialogas y no te hacen caso, no estoy animando a la violencia, pero me pregunto qué queda, digamos, ¿no? ¿Qué queda ahí? Pues, Bueno, ahí sí, pues lamentablemente el único instrumento, si no te hacen caso una y otra vez, bueno, pues tenemos que ir en conjunto, pues. Nadie desea la confrontación. No, pero nunca tampoco hemos ido con armas en el mano. El único que sale con armas en la mano es el Estado, porque sacan a los policías que tienen armamento, pero los pueblos indígenas no están con un arma, o sea, digo, una arma que pueda hacer dañina, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tener bastante cuidado. En realidad nosotros los pueblos indígenas somos pacíficos, pero a veces decimos ¿qué hacer? Nosotros mismos nos preguntamos ¿qué hacer? Mandas documento, una vez, ni siquiera te responden algunos, ¿ah? Algunas instituciones ni siquiera te responden. Sí, hay varias. Sí, hace tiempo como NAMIAP hemos querido una conversación bilateral con el ministro o la ministra de Cultura. Han pasado como 4 ministros hasta ahora. Y ahí está varias cartas y justamente estamos por empezar también un proceso, ¿no? Entonces, inclusive con copia a la Defensoría también bien gracias, no hace nada, o sea, frente a esa situación hay violaciones de derechos humanos también y justamente sobre este tema, pero después ¿qué hacer? Pues ese es el tema, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que nosotros también organizarnos en ese sentido y hacer una propuesta. ¿Qué hacer? ¿Existen las normas? ¿No? Las normativas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que es a nivel nacional y a nivel internacional, pero sabemos que eso toma su tiempo, también puede ser 5 años, 10 años, no Totalmente. Sé. Entonces, también nosotros necesitamos una respuesta inmediata, y esa respuesta nos los tiene que dar el Estado, nos tiene que dar los gobiernos, nos tiene que dar los ministerios, pero no lo hacen, y si eres controversial, aún más, te ponen a un ladito. De acuerdo. Paulo, Melania, en las últimas elecciones congresales ¿se ha conquistado representación indígena? ¿Ha habido alguna
posibilidad de eso o nada? El terreno está... Bueno, Está peor que antes. mira, nosotras cuando todavía estaba la congresista Tania, Por ejemplo, presentamos Tania Parione, la claro. única representante indígena Pero Coari, por ejemplo, estuvo antes. pero ¿no es Tania ha cierto? sido la más... Muy peleona, sí, 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 sí. o sea, Tania ha sido mucho más en Muy eso, que comprometida, defiende los así derechos, es. porque había un reconocimiento también de autoidentificación, ¿no? En ese sentido se ha presentado un proyecto de ley. Ya. Un proyecto de ley para los curules de pueblos indígenas. Ok. Acuérdate que en el Perú somos 25.7% No, sin que se duda. autoidentifican parte de algún pueblo indígena. Y entonces necesitamos nosotras estar representadas. Una cuota indígena, 32. digamos, en las listas congresales. 32. No solamente en la lista congresal, queremos los curules para los 32. Y nosotras vemos, ¿no?, la forma de elección, que hay que discutirlo Ok. entre los pueblos indígenas que deben estar representados. Eso estaba en el proyecto de ley presentado Eso por estaba en Tania. el proyecto de ley, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, este país estructuralmente es racista. Ahora no hay ningún indígena. No hay ninguna, pues eso. Claro, ¿por qué? Porque en las listas de los partidos políticos te llevan al último. No te van a llevar en primeros lugares, por supuesto. Puede ser que entre o no, o solamente nos utilizan. Uno. Y dos, es que los partidos políticos nos debilitan. Por ejemplo, de una organización pueden presentarse 2 o 3 candidatos, pero se van distintos partidos. Sí. Y entonces te ponen a enfrentar entre nosotras mismos. Entonces, esa es una preocupación. Y además, por tercero, que los partidos políticos, dígame, no llevan nada de la agenda de los pueblos indígenas, no son conscientes, ni siquiera no es su defienden. tema, no, así es. Claro, entonces, ¿qué cosas van a llevarnos? Dígame, yo puedo ir a cualquier de los candidatos en cualquiera de las listas, pero ni me van a escuchar los partidos políticos porque no es su prioridad, no es su agenda. Pero pensaría que la izquierda, el Frente Amplio, debería levantar las banderas indígenas. Claro, pero sabemos, una de las cosas que vemos también ahí, bueno, está bien la izquierda, pero la izquierda defiende el tema de clase, pero tampoco no tiene conciencia étnica, tampoco tiene conciencia de género. O sea, hay mucho que trabajar. Entiendo. Claro, nos acercamos a algo por el tema, por la conciencia de Claro. clase, pero no mucho más. No mucho más, pero los restos peor, no tienen ni conciencia de clase, ni ética, ni siquiera de género, ¿no? Entonces, ahí hay una preocupación. Por eso nosotras hemos dicho, hoy queremos la elección distritales o circunscripción electoral, que exclusivamente esos 32 curules deben ser específicamente para pueblos indígenas, y nosotros nos elegimos entre las organizaciones que somos indígenas, que nos autoidentificamos y defendemos nuestros derechos para llevar nuestra agenda. Una de las cosas que siempre he dicho, podemos ser indígenas y no llevar la agenda indígena, y yo puedo ser una mujer y no necesariamente voy a llevar la agenda de las mujeres. Tengo que estar en el trabajo día a día, ahí voy a llevar la agenda respectiva. Más claro imposible, Melania. Muchas gracias. Bueno, y veremos el derrotero de ese proyecto. Gracias por haber estado aquí. Bueno, trataremos de levantar, pero no tenemos, como te digo, una de nuestras preocupaciones es que en el Congreso no tenemos aliados, o sea, como tal, o sea, como indígenas, como indígenas, ¿no? Claro, podría ser de repente alguien de la izquierda, pero vamos a ver todavía en esa situación. Pero muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad, Melania, cuando quieras. por esta oportunidad, y que pueda ser escuchada la voz de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas, porque nosotras somos pueblos indígenas, ¿no? Eso. Sin duda, gracias. Melania Canales Poma, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ha estado con nosotros acompañado del doctor Paolo Gamarra, el asesor jurídico de la organización, que también nos ha acompañado. Paolo, muchas gracias. Gracias por la invitación igualmente. Está clarísima la demanda. Ahora a ver cómo esto llega a buen puerto. Vámonos a la pausa y seguimos con más. No se vayan. Seguimos en Espacio de Gestión, dejamos atrás la pausa para comenzar este tercer bloque de programa y lo vamos a hacer hablando de educación. Hay una experiencia en nuestro país, una experiencia educativa absolutamente revolucionaria que se llama Tinku y Marca.
es la experiencia de la microescuela. Sus promotoras señalan que no se trata de un colegio alternativo, se trata de la alternativa al colegio. Y esta es una idea muy potente. Su directora, una de sus promotoras, Inés Cudó, especialista en educación, ha sido parte del Banco Mundial, estuvo hace muy poquito en una presentación TED, donde pudo de alguna manera plasmar y contar lo que es la experiencia y el valor y el peso de la educación microescolar. Vámonos con ello. Adelante. Yo soy de las que cree que la educación es la ruta para construir un mundo mejor, para tener una sociedad más justa, para que aquellos que nacieron en la pobreza tengan mejores oportunidades. Y a eso he dedicado toda mi carrera, pero descubrí hace poco que el vehículo para transitarla ya no es la escuela, al menos no como la conocemos ahora. Y eso lo descubrí cuando tuve un hijo. Cuando él era pequeño, lo que más hacía era preguntar, ¿qué es esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué sirve? Con cada pregunta, con cada respuesta, con cada descubrimiento, una chispa se encendía en sus ojitos. Y yo alucinaba que algo así estaba sucediendo en su cabeza. Fuegos artificiales, todo conectado, ideas encendidas. Él creció sus primeros 3 años en el parque, pero un mes antes de que cumpla 3, yo casi me muero. Mis pulmones fallaron, los 2 al mismo tiempo. Llegué con las justas a la emergencia y me hospitalizaron. Los doctores que ven mis placas de ese momento no entienden cómo sobreviví. Estos son unos pulmones sanos y al costado mis pulmones de ese momento, tapados. No tenía aire. Sentado al pie de mi cama, mi hijo me tomó la mano y me dijo, no te preocupes, mamita, yo estoy aquí. Y viéndolo ahí, yo supe en ese momento que tenía que vivir. No podía dejarlo solo. Su papá falleció antes de que él nazca. Nos quisimos toda la vida, pero fue su cáncer el que nos impulsó a tomar las decisiones importantes. Decidimos casarnos, formar una familia, tener un hijo, aprovechar el tiempo que nos quede juntos. Es curioso lo claras que se ven las cosas cuando el fin está cerca. Salí de la clínica y un mes después mi hijo comenzó su nido. Era un colegio que yo había escogido para él muy cuidadosamente. Pero pasaban las semanas y él no se acostumbraba. Cada día lloraba más y se resistía a ir. Y yo me sentía horrible. No sabía si dejarlo faltar o si obligarlo a ir a pesar de su llanto. Las profesoras me decían, no te preocupes, ya se va a adaptar. Déjalo. Nos reunimos varias veces para tratar de entender qué pasaba, cómo podíamos ayudarlo. Hasta que un día me asomé por la puerta de su salón y lo vi trabajando en su sitio. Esa imagen me golpeó muy profundamente. Su chispa se había apagado. Y en ese momento yo me cuestioné, ¿qué va a pasar con su luz, con esa ilusión de aprender? Luego de 14 años de lo mismo, me di cuenta de que mi hijo no se estaba adaptando, se estaba resignando. Yo quería que su chispa se vuelva un fuego, que sus ganas de aprender no mueran. No quería que mi hijo se resigne. Había asumido, como todos a mi alrededor, que el colegio es el lugar donde tienen que estar los niños, porque si no, ¿a dónde irían? Conversando con varios amigos, todos me decían, a mi hijo sí le gusta su colegio, a mi hija le encanta el colegio, pero cuando les preguntaba qué es lo que más le gusta de su cole, ¿cuál creen que era la respuesta? Exacto, el recreo, los amigos. Para eso mejor que se quede jugando en el parque. Pero no todo es juego en la vida, me decía una terca voz interior. ¿Cómo se va a preparar para el futuro? Mi hermano me había insistido hacía ya tiempo, de que eduquemos a nuestros hijos en casa, homeschooling. Pero yo no veía de dónde sacaría el tiempo ni la paciencia para hacer algo así. Hasta que un día me dijo una palabra que lo cambió todo para mí. Microescuela. Entonces googleé y descubrí que efectivamente mi hijo no tenía que resignarse a una rutina escolar. Es más, esa rutina no le iba a servir para el mundo en el que le toca vivir. Es decir, lo tortura hoy y no lo prepara para el futuro. Eso me fascinó. Desvelada por la cortisona que tomaba para curar mis pulmones, leía día y noche. Quería entender
¿Cuál es la mejor educación que existe hoy en el mundo? ¿Cuál es la forma natural en la que aprenden los niños? ¿Qué tipo de persona, con qué habilidades, con qué conocimientos va a poder vivir plenamente en el mundo cambiante de hoy? Tuve que cuestionar todo lo que yo creía y sabía. La escuela, como la conocemos ahora, existe hace menos de 150 años, pero en todo ese tiempo su formato no ha cambiado mucho. Aulas, estudiantes, carpetas, profesores, clases, timbres. Y hoy entiendo que lo que diseñamos en el siglo XX fue un buen bus. Ese bus es la escuela. Tiene al frente un chofer, un adulto, que conduce a un grupo de niños al mismo ritmo, por la misma ruta, hacia un objetivo definido por el sistema. El vehículo, el modelo educativo, tenía mucho sentido en ese momento. El gran desafío del siglo XX para el Perú y para muchos países era que todos nuestros ciudadanos tengan educación. Llevarlos a todos, conducirlos por la ruta de la educación. En los primeros 50 años del siglo XX se duplicó todo el conocimiento humano, pero luego tardó 20 años más para volverse a duplicar, y luego 10. Y a partir de los 80, con la era de la información, ese ritmo de creación y renovación de conocimiento se aceleró, y este siglo el crecimiento se ha vuelto exponencial. Si el año pasado se duplicó el conocimiento en 12 meses, se calcula que el próximo año se va a duplicar cada 12 horas. Todo el conocimiento mundial. ¿Qué significa esto para la educación, para la escuela, para nuestros hijos? Para empezar, significa que no tiene sentido, es inútil trazar una sola ruta para que todos la sigan de la misma manera. Es más, las grandes empresas de tecnología ya no buscan el diploma universitario, sino gente que sepa programar con elegancia, sobreponerse al fracaso. Aún si no han estudiado nada formalmente, lo que importa es lo que saben hacer, no el diploma. Lo que importa es su carácter demostrado en la cancha, no las recomendaciones de sus profesores. El vehículo ya no es el bus, la escuela, sino el niño mismo. Sus manos, sus piernas, sus ojos, su mente, todo su ser. Dejemos que los niños avancen a su propio ritmo. Lo que los niños necesitan ahora no son choferes que los conduzcan, sino guías que los orienten en este mundo cambiante, que los inspiren y los alienten a emprender su propio viaje. Ya no por una carretera bien demarcada, sino por un campo abierto, sorteando obstáculos por sí mismos. Guías que sean capaces de darles los mapas de ruta, el equipamiento necesario para encontrar su camino, las pautas para avanzar bien. Guías que sepan leer el GPS de cada estudiante para saber dónde están, si están perdidos o si necesitan ayudas. Guías que sean exploradores también, que no tengan miedo a aventurarse hacia lo desconocido, a reconocer que no saben, a aprender algo nuevo cada día. Esos son los verdaderos maestros del siglo XXI. Lo que necesitamos es dejar a los niños aprender a moverse en un mundo en constante cambio sin perderse. Por todo eso, saqué a mi hijo del colegio y fundé un espacio nuevo. Tincuimarca significa en quechua punto de encuentro o también encuentro de pueblos. En Tincuimarca no hay profesores que enseñan, hay guías que acompañan, equipan, inspiran, empoderan. No hay salones ni tampoco grados. Hay espacios donde niños de diferentes edades aprenden juntos. No hay clases ni exámenes. Hay trabajo autónomo y evidencias de aprendizaje. No hay libros de texto estáticos. Hay Google con una mente crítica y el conocimiento que crece y cambia cada día. Tincuimarca Academy no es un colegio alternativo, es una alternativa al colegio. Estamos afiliados a una red internacional de microescuelas llamada Acton Academy. Somos ya más de 150 en todo el mundo y creciendo a gran velocidad. Lo que nos une es que creemos que todo niño es un héroe, que merece encontrar un propósito en la vida que cambie el mundo. Ese llamado que lo movilice a vivir una gran historia. Esa es la brújula que debe guiar su propia educación, su ruta única. El propósito es la intersección entre los talentos que desarrollamos con esfuerzo y mucha
muchísima práctica. Las cosas que disfrutamos plenamente y nos hacen perder la noción del tiempo. Y aquellas oportunidades e injusticias que vemos en el mundo y que nos tocan el alma. La corrupción, la guerra, el hambre, la pobreza, la injusticia, la discriminación. Utilizar nuestros talentos para construir un mundo mejor. Todos tenemos esa responsabilidad. Y los niños, las niñas, también pueden cambiar el mundo si los dejamos. Porque no se trata de educar individuos que sean exitosos pero que solo se miren a sí mismos. Porque al final todo ser humano busca un sentido a la vida que trascienda su propia mortalidad. Porque lo que queda en este mundo que transitamos son las huellas que dejamos en el mundo y en aquellos que caminaron a nuestro lado o que cruzaron por nuestro camino. Por eso, en Tinku y Mark Academy, cada héroe avanza a su ritmo. Matemáticas, lectura, escritura, inglés, temas de interés personal. Se vuelven lectores y escritores apasionados porque leen y escriben lo que les apasiona. Aprenden a buscar información, a analizar y seleccionar. Aprenden a fijarse metas y monitorear su avance hacia esas metas. Aprenden a organizar su tiempo, controlar su distracción, encontrar su ritmo. Y se distraen, se equivocan, se atrasan, se frustran, vuelven a intentar. Todo con autonomía. Y aprenden jugando, con aventuras apasionantes en las que van conquistando retos con el uso de la ciencia, la tecnología, las artes, las matemáticas y la ingeniería. Convertirse en emprendedores y vender sus productos en una feria perseverando a través de varios fiascos. Convertirse en jardineros y aprender de biología y de botánica y el valor de los hábitats al sembrar su propio huerto. Convertirse en fabricantes de juguetes y aprender las leyes de la física a través del diseño y la ingeniería, del ensayo y del error. Convertirse en detectives y aprender de anatomía a través de la ciencia forense, con el reto de analizar una escena del crimen y descubrir al culpable. En Tinku y Mark Academy no hay pasajeros, hay héroes en ruta, cada uno responsable de su propio aprendizaje. A más esfuerzo, ganan más libertad, más posibilidades de decidir sobre su tiempo y sus actividades. Si no se esfuerzan, pierden libertad y privilegios. No hay notas, hay consecuencias. Nadie les quita la libertad, ellos solos la pierden, por lo tanto ellos pueden volver a recuperarla. Así es como se ve cuando tú eres tu propio vehículo, nadie te lleva, tú avanzas, tú misma te frenas, si te caes, te levantas. No es una ruta fácil, pero es más genuina y respetuosa con la naturaleza de los niños. Conecta mejor con el mundo real y forja un carácter noble y fuerte. Yo fundé Tinku y Mark para devolverle la alegría y la emoción al aprendizaje. Y a mi hijo, la responsabilidad de emprender su propia ruta. Es la mejor decisión que tomarías en tu vida, le dijo Jorge a una amiga que visitaba Tinku y para postular. El año pasado fue nuestro primer año y terminamos con 12 estudiantes y este año abrimos con 42. Pero nuevamente mi salud falló. A inicios de este año los doctores me dijeron que tenía una enfermedad degenerativa que no tiene cura y que acabaría con mi vida lentamente, en unos 10, 15 años, quién sabe. Ya se imaginarán el susto. Pero también debo confesar un poquito de alivio, y es que a mí siempre me han asustado las metas de largo plazo y ahora tenía que enfocarme en vivir bien 10 años de mi vida, no toda una vida, solo 10. No tenía que planear mi vejez. Pude ver cómo serían esos 10 años y me sentí muy agradecida. Pude ver el tiempo que me queda para hacer las cosas que me falta hacer y vi que era suficiente. Inmediatamente todo lo que no valía la pena, lo que era un desperdicio de mi tiempo, se hizo evidente. Y mis prioridades las vi muy claras. Aprovechar cada minuto que pueda con mi hijo. Crear un proyecto educativo viable para él
y para otros. Y no postergar más los viajes que siempre quise hacer. Así que tomé licencia del trabajo para enfocarme en mi salud y en mi hijo. Y poco a poco empezamos a viajar juntos. Después decidí renunciar. Y 6 meses después, nuevos doctores me dijeron que el diagnóstico estaba equivocado, que sí me iba a curar. Yo les digo, el susto y la deuda valieron la pena. Se los recomiendo. Piensen bien qué historia quieren vivir, que valga la pena ahora y que ocurra en los próximos 10 años. Hoy, Tincuy crece. Yo veo a mi hijo feliz. Su chispa está viva. Mis prioridades están claras. Así que cuando un niño te diga, no me gusta ir al colegio, yo quiero que sepas que tiene razón. Él también merece vivir una gran historia. Ahora, no en 15 años. Escúchalo. Gracias. Esa fue entonces Inés Cudó. Queríamos compartir con ustedes este tema de la educación de la microescuela porque será algo que abordemos durante las próximas semanas en nuestro programa. Cómo el modelo irrumpe, revoluciona y la microescuela, tomando además un modelo franquiciable, internacional, un modelo exportable e importable, puede estar presente en nuestra educación. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Entramos en este último bloque y nuestra próxima invitada viene de Argentina. Es una activista que trabaja intensamente los temas de pobreza en Argentina, en la zona de Bahía Blanca. Ella hace muy poquito estuvo presente en una disertación sobre por qué los pobres son pobres y por qué algunos piensan, fantasean o se imaginan que la pobreza es una condición que queda establecida al nacer, digamos, y que quien nace pobre muere pobre, cuando no hay nada más irregular, más perverso, más inaceptable que la pobreza. Vamos a escucharla y comentamos. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir. Pero antes de que se ponga medio deprimente, les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica y que nunca le conté a nadie. Lo mantuve en secreto todos estos años y se los voy a contar hoy. Cuando yo era chica, soy de Villa Caracol, una de las villas más pobres de Bahía Blanca, donde yo crecí no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños, baño de la escuela, algún baño de algún lugar público, pero nunca había ido al baño de una casa. Una tarde, una amiguita me invita a jugar a su casa y, por supuesto, en la tarde de juego, en un momento, pido pasar al baño. ¿Cuándo pasó? Mi sorpresa. Digo, tienen 2 inodoros. ¿Por qué en una casa tienen 2 inodoros? Digo, ¿es uno para los grandes y otro para los chicos? ¿Es uno para las mujeres y otro para los varones? Me pongo a mirarlos bien y descubro que el segundo inodoro no tiene pozo, sino esta chapita de desagüe. Entonces digo,
ese es el inodoro del pis. El secreto que les quería contar es que durante años hice pis en el bidet de mi amiga, y lo que no les voy a contar es hasta qué edad seguí creyendo que ese era el inodoro del pis. Ese es un secreto que morirá conmigo. Pero volviendo al tema de qué tenemos los pobres en la cabeza, uno se empieza a dar cuenta que es pobre más que nada cuando entra en el sistema escolar. Yo me acuerdo cuando empecé el colegio, todos mis compañeritos tenían los útiles de los dibujitos que les gustaban y yo ahí con mis útiles del Estado. Yo me acuerdo, yo tenía una cartuchera del Hombre Araña y una carpeta de motos. Y mis compañeritas, en su inocencia, venían y me decían, ay, esas son cosas de varón. Y yo, que me moría de ganas por tener algo como las otras nenas, pero jamás lo iba a reconocer, les decía, sí, me encantan las cosas de varón. Y al rato, de la nada, o aparentemente de la nada, a esa que me decía que mis cosas eran de varón, iba y la agarraba de los pelos. La maestra no entendía nada. Era un arranque violento aparentemente de la nada. La realidad es que la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por todo eso que ellos tienen y vos no. Pero además, incorporamos erróneamente la idea de que cuando somos violentos nos tienen otro respeto. Porque cuando uno empieza a ser violenta, te dejan de preguntar por qué tenés las zapatillas rotas, por qué tu mochila es tan vieja, por qué nunca traes lo que pide el aceño, por qué tus útiles son de varón. Y como no tengo fotos de mis útiles, y como casi no hay fotos de cuando era chica, tengo para mostrarles mi disfraz de la época colonial, que es un papel celofán cortado en tiritas. Y esta foto la pude recuperar gracias a que al día de hoy sigo siendo amiga del caballero del medio. Y después mucha gente se pregunta qué tenemos en la cabeza cuando nos ve, en la juventud, en la adolescencia, usar unas zapatillas que cuestan una fortuna, como canta Mati Carrica, que cantaba de 300 pesos y ahora la actualizó y canta de 300 euros. Estuviste muy bien ahí, pues ya de 300 pesos no existe. Y la gente dice, ¿por qué usan esas zapatillas? ¿Con qué necesidad? Fluorescentes, gigantes, tienen que ser terribles llantas. La realidad es que después de tantos años, con zapatillas encontradas en la basura o rescatadas de algún lado, con útiles del Estado, con ropa heredada del primo, con camperas donadas de la iglesia o de algún vecino, después de tantos años de todo eso, el día que te podés comprar un par de zapatillas no te alcanza con poder comprártelo. Se tiene que notar que te la compraste. Y sentimos que así van a pensar que no somos tan pobres. Nos sentimos mucho menos pobres con esas zapatillas. Sentimos que así nadie se va a dar cuenta ya, todos los años que pasamos con zapatillas encontradas en la basura. Pero además de que usamos estas zapatillas traídas de otro planeta y de que somos violentos porque creemos que así nos van a respetar o que así nos vengamos de todo lo que tienen los otros, además somos vagos. No sé si alguna vez tuvieron un albañil laburando en su casa, pero yo les puedo asegurar que el tipo el lunes no aparece. La gente dice, ¿por qué? ¿Por qué no trabajan? No nos gusta trabajar, vivimos de planes, como muchos dicen. Antes no había planes y éramos igual. La realidad es que esto viene marcado desde la infancia y hay una diferencia muy grande con la que yo insisto siempre, y es que no es lo mismo la pobreza estructural que la pobreza esporádica. La pobreza esporádica la han conocido la mayoría de los argentinos. Es cuando el jefe o jefa de familia se quedó sin trabajo, se conocieron los fideos blancos, se empezó a caminar en vez de andar en auto y se sobrevivió, pero siempre tuvieron a sus padres trabajando todos los días o saliendo a buscar laburo todos los días y sobre todas las cosas mandándolos a la escuela todos los días.
los que crecemos en la pobreza estructural, los que crecemos en los márgenes de la sociedad, vamos a la escuela cuando podemos, cuando se puede. Jamás nadie nos enseña que hay que cumplir algo de lunes a viernes, jamás adquirimos la costumbre de madrugar todos los días. Y como ustedes saben, todo lo que uno no aprende de chico es muy difícil incorporarlo de grande. Y después ocurre que los empleadores te dicen, no, contrata un pibe, no viene nunca, siempre le pasa algo, pierde el colectivo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a trabajar? La realidad es que no tenemos incorporado el ritmo laboral. Pero cuando más se pregunta a la gente qué tenemos en la cabeza los pobres, es cuando nos ven tener muchos hijos. La gente se desespera cuando ve que los pobres tenemos hijos. Y yo, después de contarles esto, de que somos violentos porque creemos erróneamente que así nos van a respetar y de que usamos estas zapatillas porque creemos que así nos vamos a ver menos pobres y de que somos vagos porque no tenemos incorporado el ritmo laboral, me gustaría tener algo más anecdótico o más entretenido para explicarles por qué tenemos hijos, pero es mucho más simple. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Y tenemos muchos, porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días, a pesar de nuestra pobreza. Y ustedes dirán, ¿por qué esta piba que creció así y que cuenta que vivió así, hoy está parada acá contándoles esto? Y es una pregunta legítima. La realidad es que una familia que te invita a su casa a jugar, te enseña mucho más que usar el baño. Te enseña que la vida puede ser de otra manera, que te la podés ganar de otra manera y que la podés vivir de otra manera. Pero no solamente yo aprendí de ellos eso, ellos también lo aprendieron de mí y de mi familia. Y yo no sé si ustedes son el amigo que presta el baño o el amigo que se sorprende del baño del otro amigo, pero está bueno juntarse con gente con un baño diferente. Y no solo por el hecho de que te enseña que hay otras maneras de ver la vida, sino por lo más importante, y lo que a mí me llevó muchísimos años a entender, porque yo estuve muchos años muy enojada por los útiles, los disfraces, las zapatillas, pero entendí que nadie elige con qué baño nacer. Yo sé que hemos avanzado mucho los argentinos como sociedad, muchísimo. Sé que antes era un crimen ser homosexual y hoy en cambio nos parece un escándalo que se ataque a alguien por su sexualidad. Antes era un pecado ser mujer y pretender hacer algo más que no fueran las tareas del hogar y hoy en cambio es un escándalo que nos quieran asignar una tarea por el hecho de ser mujeres. Y yo celebro que nos escandalicemos ante esas cosas. Pero hay algo ante lo que no nos escandalizamos. No nos escandalizamos con la pobreza. Vamos por la calle y vemos un tipo durmiendo a la intemperie y no nos escandaliza. Vamos por la calle y vemos un pibito pidiendo o vendiendo en vez de estar jugando y no nos escandaliza. Yo no vine acá a dar esta charla para pedirles que se escandalicen ahora todo el tiempo cada vez que ven un pobre, ni que corran a invitarlo a pasar a su baño. Lo que vine a decirles es esta idea que tengo de que es una injusticia que a los pobres se nos condene por no ser educados, pero nadie se pregunta jamás si recibimos educación. Y a los pobres se nos condena por no ser respetuosos, pero nadie se pregunta si alguna vez recibimos respeto. Y si me pongo un poco más sentimental y abstracta, a los pobres se nos juzga mucho por ser fríos, por no ser amorosos, pero nadie se pregunta nunca si alguna vez recibimos amor. A mí me gustaría decirles
Yo sé que cuesta mucho entender cómo somos y qué tenemos en la cabeza, y sé que es muy difícil comprender y ponerse en los zapatos del otro, y sé que muchas veces se enojan cuando nos ven ser como somos. Pero ahora cuando salgan de acá, cada vez que se crucen un villero, un pobre, un marginal, porque se van a cruzar, porque somos un montón, porque estamos por todos lados y porque no somos invisibles, como muchos dicen. Pero cuando se lo crucen, antes de enojarse, antes de preguntarse qué tienen estos tipos en la cabeza, me gustaría que piensen, si se hubieran enojado con una nena que les hizo pis el bidet porque nunca había visto un baño. Muchas gracias. Bien, y luego de escuchar a esta activista argentina, le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos y a todas.